¿Cuántos años en la iglesia? Y miramos atrás y no podemos decir que alguien... Nosotros no nos vamos a comparar con Felipe. No, estos eran hombres que en unas circunstancias especiales fueron abnegados, hicieron lo que, vaya, algo grandioso. Pero yo les puedo decir, 2 personas que yo les hablé de Cristo. Uno hoy es misionero en Hungría y lo apoyamos. En Polonia lo apoyamos. La otra es misionera en República Dominicana y la apoyamos. Una persona que yo le hablé están alcanzando a alguien en otras partes del mundo. 2 ejemplos que me acuerdo ahora. La exhortación mía a la iglesia es que usted individualmente alcance a una persona para Cristo. Una persona. Con nombre y apellido. Y usted verá la iglesia cambiar. Usted verá Además, es su obligación multiplicarse. ¿Han visto esas matas que crecen y crecen y crecen y crecen y no dan nada, no dan fruto? No tienen ni otras maticas al lado que puedan decir, esa matica es mía, salió de mí. Eso no es una opción, mis hermanos. La gran comisión fue para todos nosotros. No fue para, algunos se confunden cuando se le llama a este Felipe evangelista. No, Felipe hizo la labor de evangelista que debe hacer todo cristiano. Todo cristiano. Esto es un evento especial y vamos a ver las cosas que nos enseña Dios a través de este evento que encontramos a partir de... Salimos de la gran persecución, o sea, no salimos de la persecución, pero del evento que trajo la muerte de Esteban, que el evangelio fuera predicado y que los hombres salieran. Pero recuerden que Dios mantuvo a los apóstoles en Jerusalén. Y este Felipe no es el apóstol. Hay aproximadamente 4 Felipe que se mencionan en la Escritura. Este Felipe es el diácono que fue elegido con Esteban. Uno de los diáconos era Felipe. Y vemos cómo él va a llevar a cabo como un simple cristiano la gran comisión que tiene que llevar cada uno de nosotros. ¿A quién le predicó? A una sola persona. ¿Quieren que le diga algo? Se cree, bíblicamente hablando, que a través de esta prédica a una sola persona llegó el evangelio de Jesucristo al continente africano. Porque ese hombre es un etíope. ¿Qué les parece? Usted no tiene idea de lo que Dios puede hacer con alguien a quien usted le presente el evangelio. Pero además es su responsabilidad. No me diga que ya es salvo y que ya sabe que va al cielo y que tiene la eternidad garantizada y que no puede decirle a otros lo que usted recibió para que tenga lo mismo que usted. Dice así la palabra de Dios. Voy a poner que se pongan en pie para que, por respeto y reverencia y también para que la atesoren de una manera especial prestando atención. Dice el Evangelio, dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, a partir del versículo 26. Y el ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue aquí un etíope eunuco, hombre de gran autoridad, bajo Candace, reina de los etíopes, el cual estaba a cargo de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Y regresaba y sentando en su carro, leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a este carro. Y corriendo Felipe hacia él, le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y dijo, ¿cómo podré a no ser que alguien me enseñe? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y el lugar de la escritura que leía era este. Como oveja fue llevado al matadero y como cordero mudo delante del trasquilador, así no abrió su boca. En su humillación su juicio fue quitado, mas su generación, ¿quién la contará? Porque es quitada de la tierra su vida. Viendo el eunuco a Felipe dijo, te ruego, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le predicó el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo al eunuco, he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón,
bien puedes. Y él respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó detener el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y gozoso siguió su camino. Pero Felipe se halló en Azoto y pasando predicaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Padre, te alabamos y te damos gracias por tu santa palabra. Bendícela. Toca el corazón de los que escuchan para que la gran comisión sea una realidad en nuestras vidas, Señor. A mí úsame para gloria tuya. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. De manera que ahora hay una presentación, una evangelización, un cumplimiento de la gran comisión puesta en acción, la que Dios le diera en Mateo, imagínense ustedes que cuando el Señor Jesucristo resucitó, no le dijo a sus seguidores, construyan una iglesia, den dinero, prepárense en un seminario, les dijo, ir y llevar el evangelio a todo el mundo. Como decimos, la persecución ha traído por consecuencia que el evangelio salga de Jerusalén. Pero es necesario que salga de Jerusalén no solamente de manera masiva, colectiva, sino de manera individual. Que cada cristiano sepa cómo hacerlo. Que cada cristiano sepa lo que trae, lo que le espera cuando va a compartir el evangelio. Pero tiene que hacerlo. El cristiano tiene que aprenderlo. El cristiano tiene que reconocer que es cristiano por elección, porque ha elegido seguir a Cristo y por la gracia de Cristo ha sido salvo, pero no tiene opción, tiene que compartir el evangelio. Yo, modestamente, lo único que los exhorto es a que le hablen a una persona de aquí a enero. Hay múltiples razones. Nos vamos a reunir con gente del mundo en infinidad de ocasiones. Acción de gracia, comelatas, algunos incluso van a ir aunque tú le digas lo que les diga, van a ir a celebrar Halloween, todas van a tener oportunidades de aquí a enero. Vienen las navidades, viene el fin de año, las vacaciones, van a ver a familiares. Un alma que usted le presente el plan de salvación, si usted es realmente un hijo de Dios, si usted realmente ha nacido de nuevo, si usted realmente camina con el Señor. Un alma. Puede ser un familiar, puede ser un enemigo, puede ser la mamá, el papá, el hijo, puede ser un compañero de trabajo, quien sea. Tome nota, dígale lo que le dijo, pregúntele al pastor. Mi situación es esta, estoy pensando en tal persona. La persona tiene estas características. Yo quiero hablarle. ¿Qué le digo, pastor? Pregúntale a otro hermano. Pero no existe nada que impida que usted no lo haga. Y sí existe un mandamiento hacerlo. ¿Cómo sucedió en este caso que por primera vez se presenta el plan de salvación a alguien de manera personal por otra persona? Dice que el ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Lo primero que nosotros tenemos que tener presente es que para hacerlo, lo primero que se necesita es la disposición de cada uno de ser obediente. Ahí donde usted está sentado puede tener 1000 preguntas. Lo que no puede tener es la duda de si lo hago o no lo hago. Si soy obediente o no lo soy. Voy a hacerlo. ¿Cómo lo hago? ¿A quién voy? ¿A quién escojo? Tengo preguntas para el pastor. No sé cómo decirlo. Pero la obediencia es lo primero que tiene que salir de su corazón. Preguntó Felipe en algún momento, cuando el ángel le habló, por cierto, el ángel, un mensajero del Señor, que no necesitamos hoy, porque tenemos con nosotros el Espíritu de Dios, hablándonos y diciéndonos que esto es lo que tenemos que hacer. No es necesario que nos aparezca un ángel. ¿Sabe quién es el ángel de la iglesia? El pastor, dice Apocalipsis. Y el pastor todos los días a ustedes le dice, levántate y háblale a alguien. Así que no es excusa, aunque a usted no le guste la comparación. El ángel de la iglesia le está diciendo a usted, levántate, sé obediente. Para ser obediente, lo primero que hay que hacer es levantarse. Le dijo el ángel, habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿A un desierto, Señor? Si se supone que tú lo que quieres es que yo le hable a alguien, ¿un desierto?
Señor, ¿y cuánto me vas a pagar? Señor, ¿y cómo? ¿Y ese día voy a dejar de trabajar por hablarle a alguien? No puedo, Señor. ¿Cuáles son las tantas justificaciones que ofrecemos para no ser obedientes? Dice el versículo 26. Vamos a leer hasta el 30 otra vez. Dice el 26. Y el ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó. ¿Ok? Y fue, y aquí un etíope eunuco, hombre de gran autoridad, y bajo Candace, reina de los etíopes, el cual estaba a cargo de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba sentado en su carro, leía el profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a este carro. Y corriendo Felipe hacia él, le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Miren todo lo que incluye la obediencia. Primero, la desobediencia, ¿sabe por qué viene, mis hermanos? No oímos al ángel. ¿Fuiste a la iglesia el domingo? Sí. ¿Qué dijo el ángel de la iglesia? No me acuerdo. Yo les puedo repetir el mismo mensaje todos los domingos y ustedes no se dan cuenta. ¿Se atreven? Eso lo hizo un pastor para que la gente se diera cuenta de que no prestan atención a lo que el pastor dice, que es lo más importante. Alcanzar a otros para que estén. 84 sillas. Y no tenemos lleno ni el 10%, porque no hablamos del evangelio. No le predicamos a otros. Lo primero es que no oímos. Lo segundo es que no nos levantamos. Lo tercero es que no nos esforzamos. Miren ustedes lo que le pasó ahí a Felipe. Levántate y ve hacia el sur. Felipe tenía la oportunidad de decir: ¿al sur para qué? Desciende de Jerusalén a Gaza. ¿Y por qué ese lugar? ¿Y por cuánto? ¿Y cómo? ¿Y cuándo me vas a pagar? Y tú me vas a dar la justificación para no ir al trabajo. Y yo tengo otras cosas que hacer. Yo quisiera ir a pescar, yo quisiera hacer algo. Hay un juego de fútbol el domingo. La obediencia al Señor es lo más importante para nosotros poder hacer la obra del Señor. Entonces él se levantó, fue obediente y fue. Sin ninguna de esas preguntas que nosotros hacemos, sin ninguna de esas dudas que nosotros ponemos delante, sin ninguno de esos obstáculos. Y fíjense ustedes, dice en el versículo 27, se levantó y fue aquí un etíope eunuco. Miren los aspectos de la obediencia. Hombre de gran autoridad. Yo no puedo hablar a mi jefe. Mi jefe tiene mucha autoridad. Capaz que me vote si le digo que Cristo, que necesita a Cristo. Mi jefe tiene mucha autoridad. Este eunuco tenía una autoridad como nadie. Trabajaba para una reina. ¿Y quién era Felipe? Un simple hombre, un diácono recién ordenado. A veces tenemos miedo de hablarle a la gente por la autoridad que tienen, por la posición que tienen. Miren lo que incluye también la obediencia. Dice que este eunuco trabajaba por una reina de los etíopes. Muchos dicen que Candace es un tipo de gobierno, no una reina en específico. Pero eso en este momento no es importante. Un hombre poderoso, rico. Dice que estaba al cuidado de los tesoros. Pero había venido a Jerusalén a adorar. ¿Y cómo este hombre conocía las escrituras judías y al Dios verdadero que había que adorar y venía a Jerusalén? No se nos dice, pero nos hace recordar a una reina de esa área. Unos dicen que de Yemen, otros dicen que de Etiopía. La reina Saba, que vino y se quedó maravillada con lo que hizo el rey Salomón. Se quedó, algunos dicen que tuvieron un affair, dicen las malas lenguas por ahí. Y regresa a su tierra llevándose todo lo bueno, grande y poderoso que es el Dios de Israel con ella, porque Salomón se lo enseñó, se lo mostró y ella quedó maravillada. Y que así allá en África conocían. Yo tuve la oportunidad de conocer en Etiopía africanos, etíopes, esperando que viniera el gran pájaro de hierro para llevarlos a su tierra prometida. Gente que vivía en tribus a la manera del Antiguo Testamento, viviendo bajo la ley, porque parece que nadie le había hablado, parece que nadie le había dicho lo que el eunuco había recibido, y estos todavía están bajo la ley. Y hay una operación Israel que es recoger a todos los israelitas que están por el mundo y
aquellos hombres etíopes viven pensando que un día va a llegar el pájaro de hierro, un avión, así es como Israel lo hace, para recogerlos y llevarlos a la tierra prometida. Sabemos que entonces conocían del Dios de Israel, conocían de las Escrituras y venía a Jerusalén, un verdadero símbolo de lo que vamos a hacer nosotros, ir a Jerusalén un día a alabar. Venían a Jerusalén a alabar a Dios. Y este eunuco, a pesar de su posición, a pesar de su poder, a pesar de su cargo, a pesar de incluso su idioma, no sabemos si hablaba hebreo o no, me imagino que sí. Venía con la Biblia que tenía. Dice que le venía leyendo las Escrituras. Ahora, fíjense ustedes, venía a Jerusalén a adorar, pero cuando iban al camino, en vez de estar mirando el paisaje, entretenido en el carruaje, iba leyendo las Escrituras. Hermano, todo el mundo allá afuera conoce de la Biblia. Unos dicen que es mentira, unos dicen que es un libro, otros dicen que es imposible, que eso no es verdad. Todo el mundo sabe algo de la Biblia. Incluso dicen cosas que dice la Biblia y no saben que lo dice la Biblia. Pero lo primero es la obediencia. Y en el versículo 28 dice, regresaba y sentado en su carro leía al profeta Isaías. En otras palabras, traía la Biblia. ¿Saben lo que leía en el profeta Isaías, mis hermanos? ¿Saben cuál era la porción que leía? Está en su Biblia. Déjenme decirle algo bien importante. Porque a veces nosotros nos creemos que en Isaías 53, donde aparece esta porción, está hablando del profeta Isaías. Y está hablando del Mesías que vendrá. Está hablando de Cristo. Esto se había cumplido, el eunuco no lo sabía. Él venía a Jerusalén después de todo lo que había pasado en Jerusalén. Estuve hace poco viendo unos videos de un famoso israelita, un profesor emérito israelita, que niega que Cristo, por supuesto, es el Dios, es el Mesías prometido a ellos. Ese hombre se atreve a decir que Pablo, el escritor del libro de los Hechos, Lucas, el escritor del libro de los Hechos, Mateo, Marcos, Lucas, estaban equivocados cuando mencionan el Antiguo. Miren qué arrogancia decir que ellos se equivocaron cuando dijeron que lo que decía el Antiguo Testamento se había cumplido en Cristo Jesús. Qué arrogancia un hombre se para y decir, esos que dijeron eso están equivocados. Están equivocados. Y dice Lucas que lo que leía en Isaías se había cumplido. Le pregunta, ¿qué lees? ¿Qué lees? Porque ahora viene la segunda parte. Hemos decidido ser obedientes. Ahora tenemos que ser intencionales. Ahora tenemos que llevar lo que hemos decidido hacer a la práctica. Y para ser intencionales, mis hermanos, tenemos que preguntar, tenemos que cuestionar, tenemos que tomar decisiones, tenemos que preocuparnos, tenemos que prepararnos. Porque tenemos todo lo necesario para poder ser intencionales. ¿Qué quiere decir? Ya lo sentí y he decidido ser obediente, ahora voy a llevarlo a la práctica. A partir del versículo 31, el eunuco, ubíquense ustedes, dice que regresaba sentado en su carro, leía el profeta Isaías y el Espíritu le dijo a Felipe, ¿qué le dice usted al Espíritu, mi hermano? ¿Qué le dice usted al Espíritu cuando usted ve a alguien que usted sabe que va para el infierno? A Felipe le dijo, acércate y júntate al carro. Me imagino el carro andando por mí. Porque no dice que Felipe iba en un Chevrolet ni nada de eso, ¿no? Pero sí dice que el único hubo un carro. No sé si era un carro que iba llevado por hombres. De todas maneras, más rápido que Felipe. Y el Espíritu dice, acércate. Señor, me va a rechazar. Señor, no me va a oír.
¿Qué le dice el Espíritu a usted cuando usted ve a alguien? Déjenme decirle algo, mi hermano. Cada vez que usted vaya, mañana cuando vaya para el trabajo, hoy mismo cuando salga de aquí, y usted tenga la oportunidad de hablar con alguien que no es cristiano, que no es salvo, que no conoce a Cristo, eso es un encuentro divino. Y usted lo está despreciando. Dios lo está propiciando y usted lo está despreciando. Persona que llega a usted por la razón que sea, por la causa que sea, usted tiene que aprovechar esa oportunidad para hablarle de Jesucristo. O a usted no le importa que la gente se vaya al infierno. Porque nosotros sabemos después que la conversación que tú tengas con una persona, si la persona tiene un accidente, tiene un problema y se muere. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a este carro. Obediencia, Felipe corrió. Y corriendo Felipe hacia él, le oyó que leía el profeta Isaías. A lo mejor iba lejos. No, tú verás que no me va a oír. No, tú verás que no me va a atender. Tú verás que no quiere saber nada conmigo. Y cuando el Espíritu se acercara, lo oyó, wow, está leyendo el profeta Isaías. Capítulo 53 de Isaías. No desde el comienzo, pero oyó la parte en que decía. Y le dijo, ahora, ¿entiendes lo que lees? Miren, parte de nuestra obediencia es, parte de nuestra intención es prepararnos para usar todas las circunstancias. Una pregunta le puede abrir a usted la puerta para presentar el plan de salvación. ¿Alguien está leyendo la Biblia? ¿Qué tú lees? ¿Y tú entiendes lo que lees? Porque usted que tiene el Espíritu Santo, sí se supone que entienda lo que dice la Escritura. Porque para eso Dios se lo dio. Pero las personas que no tienen el Espíritu Santo, con toda intención quieren leer, quieren buscar, porque todo el mundo está buscando, pero no entienden lo que leen. A mí me pasó, ¿de qué tamaño son los libros de medicina? Y todos los entendía, si no, no me hubiera graduado, ¿verdad? Cuando recibí la primera Biblia, que era una Biblia de bolsillo, pequeñita, yo no entendía ni papa de lo que decía allí. Porque no tenía el Espíritu de Dios. Pero usted sí lo tiene, ¿verdad? Usted me levantó la mano cuando yo dije si la salvo. Pero tenemos que ser intencional. Con una pregunta tenemos que intentarlo, tenemos que cuestionar, tenemos que preocuparnos. A veces la gente viene y te dice de un problema. ¿Viste lo que está pasando? ¿Y qué tú crees? ¿Tú no sabes que Dios está en control? A veces la gente viene a hacerte preguntas. Ven acá, ¿qué tú crees de esto que está pasando? ¿Y qué tú? A veces, hoy en día van a venir y decir, ay, ese Israel, qué criminales son. Porque eso es lo que están viendo en la televisión. Israel bombardeando, boom, boom, los satánicos, el mundo dirigido por Satanás. Lo que ponen en la televisión, aún los canales conservadores no se dan cuenta. Es el bombardeo de Israel. Boom, 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 boom. Y la gente dice, oh, qué crimen. Y usted tiene la respuesta. Usted tiene que decirle, no. Esa tierra de Israel. Israel está pagando por las cosas que hizo. Israel se suponía que acabara con todo el mundo. Porque él iba a traer la salvación de ese pueblo. Ese es su pueblo. Eso tiene que saberlo usted. Usted sí debe entender lo que está pasando en Israel. Tristemente a veces cristianos en contra de Israel. Cuestionando que si se lo merecen, que si la culpa. Acuérdense que de ahí nació el nazismo. El nazifascismo nació de ahí, de decir que ellos habían rechazado al Mesías. Es un problema de ellos con Dios, pero ellos son pueblo de Dios. El Espíritu le dijo a Felipe, júntate al carro. Y corriendo Felipe, obediencia, corriendo, Dios me dijo, yo voy a hacerlo. Corriendo Felipe hacia él, le oyó que leía el profeta Isaías, le dijo, ¿entiendes lo que lee? ¿Entiendes lo que lee? Y parece que el eunuco se dio cuenta y le dijo, sube al carro, sube al carro. Porque cuando hagas lo que Dios te dice, vas a encontrar gracia delante de los hombres. Te lo aseguro. Que si le pides a Dios en oración, que te mande a alguien, que te abra la boca, Dios te va a usar para que alguien conozca del Evangelio. Cualquiera que sea la circunstancia. Lo vemos una y otra vez, después más adelante lo volvemos a ver. Como Dios provee para aquellos que le son obedientes. Oh, que el eunuco lo hubiera despreciado. No, yo sé, yo entiendo. Como me dijo alguien aquí, no necesitamos maestros. ¿Really? Dice Felipe, ¿entiendes lo que lees? Y Dios tocó el corazón de aquel hombre, abrió la puerta y le dijo, súbete al carro. Wow. Sentarse en un carruaje de eso que me imagino que haya sido fantástico.
que trabajaba con la reina. La gente habla de África. África nunca ha sido pobre. Ha sido mala administradora. ¿Okay? La gente habla de la esclavitud. A mí me da una risa. Y cuando los esclavistas iban a África a buscar los esclavos, ¿quién se los vendía? Esa es historia. Los africanos. Leía el profeta Isaías. En otras palabras, traía la Biblia y no estaba entretenido, estaba aprovechando el tiempo. Parece que había oído algo en Jerusalén y le interesó. Y la Biblia que tenía en el Antiguo Testamento, los salmos y los profetas, lo tenía con él. Y lo leía cualquiera que fuera el idioma, yo no sé cuál era, pero lo estaba leyendo. Hoy los cristianos no leen la Biblia, que la tienen completa. Completa. Déjenme decirle, este Felipe es el Felipe que encontramos más adelante, que tiene 4 hijas y eran profetisas. ¿Y por qué profetizaban esas muchachas? ¿Por qué hay que profetizar? No, porque no tenían la Biblia completa. El canon no se había cerrado. Pero Felipe, como buen evangelista, había sido de buen testimonio, de buen ejemplo para sus hijas, y sus hijas estaban sirviendo al Señor, profetizando, porque no tenían la Biblia completa. O quieren profetizar en la iglesia. No, no, esta es la profecía de Dios. ¿Usted quiere profetizar? Lea lo que dice aquí. Y dígaselo a la gente. Esto es profecía de Dios. Ya Dios dijo todo lo que iba a decir. Pero Felipe tenía 4 hijos, más adelante se dice que profetizaban, que no profetizan. Hablando, mis hermanos, de la intención. Felipe corrió, Felipe, ¿y cómo? Y se preguntó. Al ver lo que estaba pasando, usó la circunstancia. ¿Cuál era la circunstancia? Un hombre leyendo lo que Felipe sabía que era palabra de Dios, pero del Antiguo Testamento, y le está diciendo ahora el cumplimiento de eso que está leyendo. A veces viene alguien y te dice, oye, ¿verdad que la Biblia dice esto? Tú le dices, déjame explicarte. Déjame explicarte. De manera que la obediencia y la intención vienen una detrás de la otra, para que llegue el momento en que tenemos entonces que testificar. Cuando llegó el momento para testificar, vemos la intención en Felipe. El hombre le dice, el eunuco le dice, a no ser que alguien me enseñe. ¿Saben por qué era eunuco, verdad? Los castraban para trabajar con el reino, para que no se tuvieran ninguna... se salvó a pesar de ser eunuco. Yo me salvé, gracias a Dios que no tuve que ser eunuco, pero ¿cómo podré si alguien no me enseña? Y rogó Felipe que subiera y se sentara con él. Rogó Felipe. A veces la gente te dice, yo he visto a cristianos que te dicen, ay pastor, yo he ido a esa casa y me han cerrado la puerta. Mire pastor, yo he hablado con ellos y ellos tienen su opinión. Ellos creen en otra cosa. Tú oraste, tú de verdad estás dispuesto, porque Dios te va a abrir la puerta. Dios te abre la puerta y te abre la oportunidad. Este hombre le dijo a Felipe que subiera al carro y le rogó, no le dijo que subiera, le rogó que subiese y se sentase con él. Y el lugar de la escritura que leía era este: como oveja fue llevado al matadero. Eso dice allí en Isaías 53. Y el eunuco le dice: te ruego, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? ¿Qué pensaba el eunuco? Que Isaías estaba hablando de él. Y este hombre le dice, Felipe le dice, no, déjame contarte el final de la historia. El final lindo y hermoso del Cristo venido, muriendo y pagando por los pecados del mundo. Llega el momento de testificar ahí en los versículos del 35 en adelante. En el 34, Felipe revisa la escritura que estaba leyendo el hombre. En otras palabras, rogó a Felipe y el lugar de la escritura que leía era este. No se dice quién de los dos. Felipe se comprobó. ¿Cuál es la parte que tú estás leyendo? ¿Qué es lo que tú estás leyendo? ¿Qué es lo que dice? A ver. No, dice esto y esto y esto y esto y esto. Y Felipe entonces pasa a testificar. Para testificar, mis hermanos, hay que abrir la boca. Esa historia de que posiblemente tu vida y tu conducta sean la única Biblia que la gente va a ver, está a medias. Así no se salva nadie. Porque tu vida moral
yo no le digo nada. Yo nada más le muestro con mi ejemplo. No, hay que abrir la boca. Si confesare con los labios que Jesucristo es el Señor, la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. No, yo nada más les dejo ver que yo soy una persona. No, ellos tienen que ver a Cristo, no a ti. Esa historia de que no abrimos la boca, hay que abrir la boca. Dice que Felipe, después que revisó lo que estaba leyendo el hombre, comprobando que era lo que decía la Escritura en Isaías, y después de la pregunta, cuando Dios abra la puerta, la gente te va a comer la pregunta. Pasa que nosotros no dejamos que Dios abra las puertas. Y cuando pregunta, Felipe le dice, y entramos entonces en la parte que es más importante, que es aprovechar la oportunidad para testificar. Felipe le dice, abriendo su boca, Felipe no le dijo, mírame a mí, ¿qué clase de ejemplo moral? No. Felipe abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, ahí en Isaías 53, le predicó el evangelio de Jesús. Tenemos que hablar. Mi Biblia dice, en la posición que se leyó hoy, el evangelio de Jesús. Y hay Biblias que a veces quitan esa palabra evangelio, quitan esa parte tan importante. La historia de Dios venido al mundo. Ese es el evangelio de Jesús. Dios venido al mundo, muriendo por tus pecados, resucitando al tercer día. Para que todo el mundo que crea, para todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el evangelio de Jesucristo. Testificando, los versículos 35 y 36. Entonces Felipe abriendo su boca, comenzando a... ¿Qué causó Felipe? ¿Una película? ¿Un cuento de hadas? ¿Una experiencia personal? No, la escritura. Pero tenemos miedo de decir lo que dice la Biblia porque nos van a tildar de locos. De que dice que la Biblia es Dios hablando. Usted no tiene que decir nada. Usted tiene que decir lo que dice la Biblia. Nada nuevo. No tiene que ir a un seminario. No tiene que ir a un entrenamiento. Decir lo que usted oyó. Porque lo que hemos oído y visto no lo podemos callar, decían los profetas. Decían los apóstoles, ¿verdad? Felipe abriendo su boca, comenzando esta escritura, le predicó el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, porque no solamente predicarle, es predicarle el evangelio de Jesucristo. ¿Saben qué? Incluye Dios hecho hombre, viviendo, muriendo, resucitando, la gente creyendo y la gente dando el primer paso de fe, bautizándose. Enseguida Felipe empezó a buscar un pomito de agua para echarle agüita. No. Primeramente, el etíope se quiere bautizar porque Felipe le habló hasta donde hay que hablarle a la gente. Ya te salvaste, ya te arrepentiste, ya creíste. Y Felipe le dijo, me imagino que le habrá hecho el cuento de Jesucristo bautizándose. Y se bautizó. Y le mencionó lo que dijo Jesucristo al partir seguramente. Y por todo el mundo enseñando el evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso no se puede quedar afuera. Estoy seguro que Felipe no se quedó afuera. Y estoy seguro que cuando la gente, que el eunuco creyó, porque el eunuco inmediatamente quiso ser obediente. Para nosotros es una prueba muchas veces de que la persona no ha creído, no ha entendido, no quiere serle fiel a Dios, está en desobediencia cuando no quiere bautizarse. ¿Cómo van, hermanos? ¿A quién dice amén? Fue el eunuco el que sintió el deseo de bautizarse. Y si llego a Etiopía y le hago el cuento a la reina, y la reina me dice, serás estúpido, eso es mentira, eso es cuento. A él no le importó nada de eso. A él no le importó lo que pudiera decir nadie, lo que pudieran decir el séquito que iba con él, lo que pudiera decir nadie. Mandó a parar. Un desierto y de pronto hay agua. Un desierto y de pronto hay agua. ¿Dios provee o no provee? ¿Sabe por qué me dio una iglesia con un bautisterio de concreto? Porque ese es mi concepto.
La iglesia avanza cuando la gente cree, la gente se bautiza. Ustedes saben que hoy se construyen iglesias. Aquí las hay nuevas, 100 veces más nuevas que esta, y no le hacen bautisterio. Nosotros lo bautizamos en la playa. Oye, good luck. Si la gente no se quiere bautizar aquí, menos en la playa, muchachos. Una vez una hermanita mexicana que era militar y aceptó a Cristo y tenía un amor y me dijo, pastor, yo no me quiero ir de aquí. La iban a movilizar ya para irse a... Era militar, de la base, estaba en la base. Tenía algo que ver con los aviones, qué sé yo. Pero, pastor, yo me quiero bautizar. Yo no sé si algunos hermanos se acuerdan, porque algunos hermanos de aquí, estaban aquí, fueron a bautizo en diciembre. Pastor, por alguna razón no podía hacer en Calvary, por alguna razón. Y ella me dijo, pastor, me voy mañana, yo me quiero bautizar, yo no me quiero ir de aquí sin bautizarme. ¿Qué diferencia? Cuando la gente quiere ser obediente. Y yo dije, si tú te quieres bautizar, yo voy a hacer todo lo posible, porque yo no quiero tener problemas contigo. ¿Ok? Dios me dijo, bautizándoles en el nombre del Padre. Entonces, yo no veo aquí que Felipe le haya dado un seminario, ni 10 clases, ni un programa. No, inmediatamente que la gente quiere bautizarse, quiere hacer la fe. Ese es su primer paso de fe, ese es su primer acto de obediencia. Y entonces te encuentras en iglesia que yo recuerdo estar en una clase para bautismo, porque me dieron clase de bautismo por 3 meses. Y cuando llega la parte de la mayordomía, que se habla del dinero y la finanza, 2 o 3 se fueron de la clase, no se habían convertido en nada. Pero esa hermanita me hizo que la bautizara y llegamos ahí a la playa. No tenía otra opción. No tenía nadie con piscina. Fuimos para la playa. Y aquellas islas que ustedes conocen del mar Atlántico, del océano Atlántico, en Melbourne, Florida. Ahí en el club de la base militar. Y cuando yo llegué tiritando, no me había metido en el agua, ya estaba tiritando de frío. Había un frío, mis hermanos. Y veo a la hermanita lo más contenta con su amor en Cristo, alegre, pero con un traje de esos militares para protegerse del frío. Esas escafandras que usan ellos pegar el cuerpo de los Navy SEAL. Y ella lo más contenta con meterse del agua y a pastar. Y las olas, ¡uah! Y ella, como era entrenada para eso, lo más contenta, pastor para allá y para acá, y el agua se le daba. Pero fuimos obedientes a Cristo. Y se bautizó, salí de ahí, que me fue que ingresarme del frío. Obediente a Cristo. Hay que abrir la boca, mis hermanos. Hay que abrir la boca, hay que hablar de todo, hay que decirle a la gente cómo se empieza la vida cristiana, qué cosa es el bautizo, cuál es ese primer acto de fe, donde lo que pasó en el corazón de la gente es expresado públicamente. Pero miren la condición, tienes que haber creído de verdad. Por eso es que Felipe le dice, si crees de todo corazón, claro que te puedes bautizar. No lo digo, si pasas el curso, si diezmas, no le dijo nada de eso. Bajar al agua y subir del agua es lo que es bautizo. Por alguien que decidió aceptar a Cristo, porque alguien le evangelizó y le testificó. Bajar al agua, porque bautizo es una palabra griega que quiere decir bajar al agua y subir del agua. Bautizo. Esa palabra no existía en el idioma castellano. Mandó a detener el carro, descendieron ambos al agua, sin vergüenza, sin que dijeran, no importa lo que dijeran el séquito que iba con él, no importa lo que dijera nadie, no importa que hubieran testigos, pero él quería ser fiel a Dios y bajó y se le bautizó. Ahora, cuando hacemos esto, mi hermano, porque eso es lo importante, cuando hacemos esto, ¿qué es lo que trae como consecuencia? El testificarle a alguien, el bautizar, en que la gente se salve, ¿qué es lo que trae como consecuencia? Yo le aseguro a usted que si usted cumple con la exhortación que le hicimos de predicarle a alguien, y si usted lo ha hecho, y alguien se ha salvado, y alguien que usted le haya predicado se ha bautizado, eso transforma su vida de creyente. Nunca se le va a olvidar. Cuando tu hijo, cuando tu nieto, yo me acuerdo cuando
hermana Conchita, recibió a Cristo y se bautizó, que Dulce lloraba. Lloraba. Y una hermana de la iglesia le dijo, ¿por qué tú lloras? Dice, de la alegría que mi madre va al cielo, del gozo que tengo, de ver lo que ha hecho. ¿Quién nos iba a decir a nosotros? Decía Dulce. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a venir aquí a conocer a Cristo? ¿Ha llorado usted alguna vez por un alma que no va al cielo? ¿O por alguien que ha recibido a Cristo? ¿Ha orado de alegría? Déjeme decirle algo. No hay un milagro más grande. Es el más grande de todos los milagros. Que la gente se arrepiente y venga a Cristo. Este es el milagro más grande de toda la Escritura. Olvídense de los cojos, olvídense de los panes y los peces, olvídense de eso. Este es el milagro. Cada vez que un alma se salva, se arrepiente y viene a Cristo.